¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola Lucas, Mayra, Génesis. Eh, ¿Cómo va todo? Voy a... ¿Podría estar peor? ¿Por qué tan mal? ¿Tan mal, Lucas? Bueno, todos tenemos nuestras cosas pendientes. Yo estoy eh, con una semana, pero increíblemente copada. No tengo tiempo, pero para nada. He dormido 3 horas todos los días y estoy con un cansancio. Eh, y así es, ¿no? Es para todos. No, no crean que ustedes están ahí colapsados. El- esta parte como de la pega, de cuando uno ya está en el mundo laboral es muy estresante. Así que lo que me interesa ahora es, como dice Mayra ahí, por ejemplo, ver todos los temas que están pendientes eh, de la clase anterior, ¿cierto? Cosas que a lo mejor sucedieron en la semana y que no las pude responder o resolver porque, como les digo, el tiempo es complicado. Y tengo un correo ahí de Sofía que también está con un problema que me pide que por favor le revise el trabajo así en esta sesión para que ella lo pueda revisar. Entonces tenemos esas dos cosas pendientes. Antes me gustaría que viésemos el tema de las calificaciones y cómo cerrar y cómo vamos a cerrar nuestro semestre, ¿ya? Entonces, eso me gustaría que quedara acá grabado para poder, para que podamos estar todos con eso claro, ¿ya? Génesis dice que cómo desbloquea el control Z, no me deja volver atrás en Maya. No, mira, el Maya, déjame explicarte una cosa. Aquí vamos a ver. El Maya no te deja hacer undo o te podría llegar a hacer undo infinitamente, pero uno lo tiene que configurar. Así que eso lo vamos a ver. Tenemos que cerrar nuestro semestre, ¿verdad? Tenemos clases, estamos a 15, tenemos hasta el 29, ¿verdad? Nosotros no tenemos examen, no somos taller, así que vamos a configurar acá. eh, ahí está el correo de Sofía, este otra entrega, acá está el sistema. Tenemos la primera nota que es un 25% de las notas parciales, ¿verdad? Vamos a agregar una evaluación que aquí no las puedo dejar todas juntas, pero este trabajo vale 3, va a ser calificado en 3 como etapas, ¿ya? Así que la evaluación que dice de modelado la voy a dejar programada como para el 8, ¿ya? La semana anterior. No se asusten porque, o sea, no se preocupen por eso, porque en realidad la nota va a ser como una sola evaluación al final del semestre, que es la próxima semana. Esta es parte del proyecto del diorama, ¿ok? Y la evaluación puntual que va a definir esta calificación va a ser modelado de las metrías conforman la escena. ¿Ok?
Bueno, el proyecto surge como una idea propia, de concepto libre, ¿verdad? Pero que tiene como punto común desarrollar un espacio inserto en un cuadrado, en un formato cuadrado, cúbico, porque es tridimensional, donde se deben modelar todos los elementos que lo conforman, ¿verdad? Tenemos una nota que cuesta, que vale un 25% anteriormente. Esta es más importante que las otras, por lo tanto le vamos a dar un valor de 35, ¿no? Y las otras va a valer 20 y 20 cada una, ¿no? La tercera evaluación, que la vamos a dejar programada como para el 22, va a ser también del proyecto diorama. Materiales. UVs de los modelos. Materiales aplicados. Bueno, en definitiva, podrán aplicar texturas en los modelos, y para ello deben editar de manera funcional el componente V. Porque pueden no poner texturas, ¿cierto? Bueno, en el piso va alguna textura de madera, pero pueden no poner texturas. Así que por eso pongo IO. Configurar el material. Para dar el la similitud a alguno real. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que hicimos vidrio, hicimos cómo configurar algo que es más como mate o como plástico? A eso me refiero, ¿no? Y la otra evaluación, que va a ser la final, el 29, bueno, donde en realidad van a entregar las otras dos también. También del proyecto diorama. Iluminación y presentación de la escena. ¿Verdad? Según la referencia inicial, la escena debe ser iluminada de tal manera que se pueda apreciar con claridad los volúmenes de los objetos y la materialidad deseada. Esto fue lo último que estuvimos trabajando la semana pasada, ¿no?
Y tenemos entonces las notas. O sea, y bueno, este proyecto es el que nos va a entregar entonces las calificaciones parciales del semestre. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Está claro esto? ¿Tienen alguna duda en relación a esto que acabo de compartir? ¿Todo bien? ¿Todo claro? De hecho, el trabajo que estuvimos viendo la semana pasada estaba como casi listo, ¿no? Eh, bien, me alegro que esté claro esta parte. Bien. Así que ahí va a quedar registrado para la sección 2 también. Lo voy a copiar después eso. Y bueno, vamos resolviendo las dudas. Primero que todo, el control Z del Maya hay que configurarlo acá en preferencias. Ok, aquí donde dice Setting Preference, acá hay una opción que dice Undo. Si esto está en off, no vas a poder hacer control Z. Entonces uno tiene que tratar de, antes de trabajar, poner acá on y infinitas veces, ¿ya? Porque si no viene te deja hacer 50 veces nomás dando. Lo ideal es que sea, que esté activado, que pueda hacer control Z y ahí hacer infinitas veces ese control Z. Y después save para poder guardar esa configuración. Entonces, bueno, ahí tú puedes, si mueves esto, si le haces lo que sea, te va a dejar, te va a dejar hacer control Z, ¿no? Una, dos, tres veces, infinitas veces en este caso. ¿Ok? Mayra, tú todavía estás en el primer trabajo, Mayra. Y en este trabajo ha avanzado algo, ¿no? Vamos a ver, me dijiste que estaba esto en, o lo leí por ahí, que estaba en alguna carpeta de acá, ¿no? Herramientas 3D1, o nada que ver, ¿ya? En la carpeta de herramientas 3D, ejercicios. Este es, ¿cierto? Y aquí tengo la referencia. Bueno, voy a dar esto a las revisiones. Mm, a ver, déjeme ver si no hay nada que deba conservar de aquí. Esto ya está todo revisado.
sobre esto. Bien. La forma de la cola. La forma de la cola de este personaje. Que es como el que habíamos visto la semana pasada, ¿no? ¿O a esa forma te refieres? ¿A la que conecta? La que va ahí, ¿cierto? A ver, esas me parece que son 2 cilindros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que todo vamos a tratar de hacer el cilindro y desde ahí la extrusión, ¿ya? Por ejemplo, ahora aquí en la vista lateral, ahí tú tienes ya un cilindro medio hecho, ¿verdad? Eh, entonces con control D lo voy a duplicar acá y lo voy a invertir. 90 grados exactos. ¿Bien? Las dos piezas las puedo combinar para que queden en una sola y las puedo unir ahí con un puente, un bridge, ¿no? Con Shift hago doble clic acá, acá y ahí hago un bridge. Para que funcione el bridge siempre es necesario combinarlas antes porque si no, no funciona. Y, y esta parte de aquí es una proyección. Le voy a quitar estas caras que defino. Es una proyección que va, me imagino que así. Extruido. Así que voy a poner acá, después de haber seleccionado esas caras,
Hola, ¿están ahí todavía? Ay, cayó el internet. Eh, lo que no sé es dónde se cortó. ¿En qué parte se cortó de lo que estaba haciendo? ¿Iba a hacer extrude recién de qué parte? ¿En serio? Bien. ¿De qué cilindro? ¿De este cilindro? ¿De qué cilindro, Mayra? ¿De este cilindro? Ah, entonces estaba como al inicio de todo, ¿no? Ah, bueno, lo que había hecho entonces era una instrucción, claro, de cilindro. Tenía eso, creo, ¿no? Tú me dices que hasta ahí se veía, eso es lo que debe haber tenido. Bueno, lo que hice fue entonces extruir, ¿no? Extruir esta parte del pajarito que va a conectar con lo demás. Entonces tiene que extruir. Ese manipulador se va como a inflar, ¿ya? Entonces, una vez que lo hago, lo muevo un poquitito nomás y después pongo la W para que se active el otro manipulador que sencillamente mueve, para que no sea así como no se vaya abriendo ese movimiento. Eh, y bueno, esta pieza, entonces va a tener el ancho del loro, o el pajarito este. Ahí lo voy a mover para dejarla bien plana, la voy a escalar así, para dejarla bien plana por ese borde. Eh, y hay una división acá, porque se ve que está conectado con otra pieza acá que va unida a esa parte, ¿no? Entonces, voy a dividir para sacar esa zona de ahí. Zona que está acá. Voy a seleccionar las caras de ahí. Seleccionar las caras de esta parte del modelo, porque ahí va como abierta. No, ahí no, ahí abajo no. Ahí va como abierto porque se mete con otra pieza cilíndrica que va acá.
lo que había hecho después era como que unir estas zonas, ¿no? Hacer un puente ahí, un bridge, ¿cierto? Y cerrar ese pedazo del círculo, lo que también aquí va una división. Cerrar esa parte, para cerrar esa parte lo que había hecho era extruir los edges y luego extruir esos edges y luego moverlos hacia el centro para poder conectar esos vértices con un merge. De ese lado y de este lado. ¿Cierto? El merge me sirve para entonces ahí soldar esos puntitos. Yo tengo como la base de la pieza. Esta pieza acá es como pareja, ¿no? Así que voy a mover esos puntos para allá. Si yo quiero mover vértices en relación a un eje particular, porque el manipulador puede salir para allá o para cualquier lado, no necesariamente donde yo quiero moverlos. Lo que yo puedo hacer es presionar la W, botón izquierdo, y ahí donde dice Axis, yo puedo seleccionar un edge particular. Y el manipulador se acomoda a esa dirección para moverlo yo ahí justo como quiero que quede. Los puedo escalar también. Por ejemplo, presiono la R para escalar, W, botón izquierdo, Custom, seteo un edge particular y ahí lo puedo escalar para que quede más parejo. Bueno, y la última parte que había grabado, no sé, o sea, no se grabó en realidad. La última parte que había hecho antes que me diera cuenta que se había caído esto, eh, era generar estos puntos o estas instrucciones acá que van a permitir conectar la pieza, ¿no? Entonces para eso necesitaba el espacio acá, ahí voy a dividir y voy a generar estas divisiones para hacer efectivamente el cilindro, aquí y allá, el cilindro que voy a necesitar en esta zona, con una extrusión, el cilindro que voy a necesitar en esta zona, con esa extrusión. Eso lo voy a elevar. Pero como es circular, lo tengo que circularizar antes, y aquí está la herramienta que se llama circularizar. Voy a circularizar S y S. ¿Cierto? Voy a duplicar esta porque me imagino que la pieza que va en la cola es parecida, es una de esas, ¿no? Va como en esa diagonal, ¿verdad? Va a ir puesta como ahí, sí. Entonces, de partida, estos cilindros del interior deberían ser más pequeños. Voy a escalar para que sean más similares a los como originales, ¿verdad? Y visto desde arriba también tienen una ubicación.
ejemplo este, más abierto. Y ese de ahí también. Pero creo que más o menos así es la pieza. Esta al menos, ¿no? Me equivoqué. Extruí unas cosas que no tienen nada que ver. Lo voy a tapar con Append Polygon. Y hay una, todas las fuiste como redondeando, ¿no? Tienen su bevel, así que en este caso yo debería hacer algo como parecido. Eh, Así que bueno, vamos a seleccionar los bordes. Siempre donde quiero hacer la división. Ese borde de acá, el borde externo también. Creo que todos esos son. Los que debería seleccionar. Más, claro, más los del cilindro de delante. Bueno, entonces, Mayra, siempre tienes que hacer la pieza como sin divisiones, definir la forma y luego, al final, esto de acá. Eh, bueno, vamos a probar el bevel. Me equivoqué, eso no debería pasar, debería quedar redondo como allá. Una selección errada de esto. Se nos va, se nos va. Ese de ahí tampoco va. Así. Bien. Me salté ahí. Ahí sí, ahí creo que, perdón, está parejo por todos lados. Bien. Esa es la pieza, ¿no, Mayra? ¿Ya? Esa pieza que se ve azul.
Las quiero poner negras. Esta. Y le pusiste un Arnold High Standard Surface. Y el color se lo pones en la base. Ahí está. Eh, si le das al specular, eso. No, el roundness no. Acá, estas cosas, los presets. Ah, claro. Es que, claro, este seguramente trae en el... Bueno, primero que todo el color lo trae en negro. Y ya viene con el specular definido. Entonces, yo creo que acá donde dice subsurface es donde está el problema del material preseteado. Pone el weight en cero. ¿Ah? Porque es un material que trae otros parámetros también más ocultos. Así que baja aquí donde está el base, specular, transmisión, aquí donde dice subsurface. Esto es como para la translucidez. En realidad es como un plástico, no es un plástico duro como los de juguete, es un plástico como de goma. Y la goma tiene, como la piel o ciertos materiales tienen un poquito de translucidez, que son este concepto que se llama subsurface scattering. Eh, que son como así, ¿no? Como translúcidos. No son de vidrio, pero son su composición hace la cera, por ejemplo, algunos tipos de cerámicas tienen, ¿cierto? Un poquito de translucidez. Y ese material seguramente es más como una goma, más que un plástico duro. Y por eso trae CSS. Y dejarlo en cero aquí. Es el color que se transmitiría si es que yo pongo una luz por detrás. ¿Ok? Así que bueno, eso. Bien. Eh, ¿Alguien quiere revisar algo de los modelos? Sofía me mandó su archivo por correo para que lo pudieras grabar en alguna revisión. Y me gustaría saber si alguien más va a revisar, sino para que pudiésemos ver esto y dejar un tiempo para trabajar, eh, porque queda poco, ¿no? Quedan 2 clases nomás. Y seguramente esa semana se les va a juntar con toda la otra entrega, ¿o no? Bien. ¿A qué drive? Porque no he compartido ningún enlace. La fecha ahí la vimos al principio, po. Al principio cuando dije el programa, completé el programa,
el formato es, ahí le voy a entregar el render. Va a ser, o sea, ¿cómo se llama? El render que tienen que hacer, el tamaño, pero en realidad me tienen que entregar el proyecto. Y vamos a hacer un render grande. La fecha es el 29 de julio, la última clase que tenemos parcial. Bien, a ver, Lucas subió su trabajo a... Animación 3D1, o sea, herramienta 3D1. En ejercicios, ¿ahí lo subiste, Lucas? ¿Ese? Bien. ¿Quién más va a subir algo? ¿O tiene alguna duda sobre algún... Con Joaquín estuvimos haciendo el pasto el otro día. ¿Cómo quedó el pasto, Joaquín? ¿Lo pudiste hacer? ¿O las otras cosas que...? No, pues no fue Joaquín, fue Joaquín el que está haciendo el puff. Kevin parece que era el que estaba haciendo el pasto. ¿Quién más va a subir algún tipo de archivo? Tengo el de Lucas y tengo el de Sofía. Está comprimiendo, está pesado parece. Eh, Francisco, ¿tienes algo que ver en relación a la luz o algo así? Sofía quiere que veamos sobre el cleanup de algunos objetos. Vamos a ver. Mientras baja el de Lucas. Tiene un proyecto, Sofía, así que voy a hacer un set project de esto. Uh, bien. Bueno, una textura necesita Francisco. Bueno, sube tu trabajo también ahí al mismo drive, ya que estamos ocupando ese. El de Lucas está todavía comprimiendo. Mm, 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 mm. Bueno, Sofía, tú vas a ver la grabación, Sofía, así que ¿tienes dudas con algunos objetos que dices que en el cleanup te muestran
Bueno, si te muestran lados de más de 4 caras, vamos a ver cuál es la gravedad de que tengan más de alguna cara. A lo mejor está medio oculto eso y no se va a necesitar mayor trabajo. Así que, primero que todo, voy a borrar el historial de todo esto para limpiar un poco el tamaño de la escena y, bueno, voy a hacer acá el cleanup. Voy a hacer que me seleccione las caras que tienen más de 4 lados. Y me parece que no. A mí no me selecciona ninguna. Por ejemplo, esa no la selecciona. De ese modelo tampoco. A ver. Como que no tiene problemas. Así como técnicos. O en relación a lo que tú me dices. Si tienen más de. Así que no sé, Sofía, creo que no. Si los tomo en conjunto. Por ejemplo, si tomo ese por separado, si tomo la mesa, que es como la que está más eh, como dividida, ni siquiera esa. Ahora hay que ver acá si esto es bueno o no. Quede como tan marcado eso ahí, ¿no? Eh, es decir, si son tan necesarias tantas divisiones, a lo mejor no. Podrías evitarte, por ejemplo, todo eso de ahí. A veces no sé si no se justifican tanto. Todo ese borde de ahí, ¿no? Entonces, si tú las quitas, después vas a tener solamente una separación y esto lo cierras más compacto. Por ejemplo, con el target weld, cierras ese con ese, y esto en definitiva queda en un solo punto. Se cierra como acá en esta parte que es más oculta. Vamos a tener que dejar con dos nodos. Menos divisiones. Eh, hacer aquí un insert loop tool. Ahí va a ser peor la división. ¿No? Va a quedar en dos nodos. Es como para que no quede tan lleno de líneas acá, ¿no? Pero, pero una cuestión más de evitar algún ruido, la textura que se pueda producir acá, principalmente, ¿no? Eh, para que quede más limpio esto, en definitiva, yo creo que las divisiones de esta parte, de esta mesa, principalmente, habría que hacerlas de otro modo.
ejemplo, si yo creo este cubo, voy a tratar de crear la misma mesa pero de otra forma. Suponiendo que uno quiere poner una textura o quiere otra posibilidad de divisiones, porque ahí se ve como tensión cuando hago el smooth del modelo. Primero que todo, uno podría hacerlo con las patas separadas, no hay problema en eso, hacer la mesa de tres formas, de cinco objetos, o ya, si uno lo quiere hacer de uno solo, un modelo para, no sé, alguien te lo pidió de esa manera, eh, vamos a hacerle divisiones no aquí diagonalmente. Tengo la mesa, ¿no? Eh, se podrían hacer, yo selecciono ver ahí toda la parte de arriba, todas esas esquinas, acá, ese borde, y por acá, esas como cosas que hay como al interior, ¿no? Cuatro bordes de las patas. Entonces, lo que yo quería conseguir es que en definitiva aquí hubiese solamente una línea por esa división. Ahí, ahí, ¿verdad? No, no dos, ni tres, ni cuatro como hay ahora, una sola. Una sola que ayude a, a definir mejor ese flujo de la malla. Entonces, eh, ahí tendría yo esa posibilidad de ir cerrando por las esquinas. Con una sola línea aquí. Porque, bueno, la pregunta puntual era si habían caras de cuatro lados, y no hay, no veo. A lo mejor a ti te aparecen porque no le has borrado la historia de los modelos. Pero yo borré la historial y la hice y no aparece, ¿ya? Pero sí creo que en la mesa hay como muchas líneas o muchos edges que te pueden producir después problemas para texturizar o se puede ver como muy tirante la deformación. Entonces acá hay una solución un poquito más limpia en relación a la cantidad de divisiones que va a tener el modelo.
que claro, ahí te ayuda como a hacer más continuo el flujo de, de esta mesa. Es una cuestión de orden, ¿no? O de distorsión. Entonces, en definitiva, esto es como un, como que siguen siendo paralelos. No hay como acá ese nudo de líneas. Es un consejo en realidad, más que una corrección, porque lo que tú me preguntas en realidad está bien. No hay caras de más de 4 lados. Me faltó conectar estos lados de acá. Bueno, eso, para que veas, cuando veas la grabación, en realidad, eso es como un consejo que te doy. Vamos a ver si terminó de comprimir el de Lucas. Ahí lo bajó. ¿Cuál es la pregunta, Lucas? Desde ya, vayamos viendo. Eh, bueno, seleccionemos las geometrías. Voy a borrar el historial. Y lo mejor es acá saber si es que el cleanup me dice que si hay o no caras que estén un poco, o vértices que no están soldados y todo eso, se puede saber si es que aquí selecciono cara de más de 4 lados. Seleccionar cara de más de 4 lados. Y claro, aquí en el mueble y aquí en la silla hay, ¿no? No sé dónde estarán, media oculta puede que estén, ¿no? Vamos a hacer aquí en el mueble, ahí particularmente. Son estas que están acá abajo. No tiene ninguna trascendencia porque no se van a ver. No hay que preocuparse de eso. Si las quieres corregir, bueno, habría que tratar de unir esa línea con esta de acá y estaría, ¿no? Por ejemplo, eh, voy a tirar desde ahí hasta acá, con el múltiplo. Y ahí se van a... Ya no hay más. Esa no tiene ninguna importancia en realidad. No va a haber nada que influya. En la de la mesa, o sea, la de la silla yo primero que todo la haría por partes, ¿no? No sé si está correcto modelar una silla así porque eh, es muy complejo de separar las piezas que son como más orgánicas de las de plástico. Por ejemplo, acá queda como pegado esto siempre. Y no sé si hay como un cojín o es como cosas que sean como de otra naturaleza, de otra construcción, de otro material. ¿Verdad? En la silla hay algo que es como esponja, como redondo, como más orgánico, y lo otro es más industrial, ¿verdad? Con bordes duros. Entonces, en definitiva, yo pienso que modelar un objeto de esto es como tratar de copiarlo de la realidad.
¿Cuántas partes tiene una silla? Por ejemplo, eh, modelar eso, modelar los cilindros, modelar el asiento, modelarlo de arriba. No, no todo junto, no como ir extruyendo, extruyendo para que no se complique la parte de ir definiendo bordes. Alguien te encarga algún modelo para algún trabajo en especial, algún modelo que necesiten mostrar como producto. Yo creo que hay que entender que las partes pueden ser complejas, pero que el objeto en general se puede componer de varias partes, ¿no? Por ejemplo, esta es una parte grande, el respaldo, y es complejo, porque tiene una extrusión acá, debería estar todo bien, bien soldado, pero es parte de otro objeto que es mucho más complejo todavía. Entonces, si bien es cierto, uno no puede ir haciendo como todo de puros pedacitos porque hay elementos que no son separados. Miren, ese respaldo tiene como una forma de U invertida. Tampoco todo el objeto es una sola cosa. Y es bueno que las patas estén separadas, que esto esté separado. Por ejemplo, si esta silla tuviese que ser animada y que este respaldo se pueda mover para atrás, sería mucho más funcional que yo pudiese tener esta parte del modelo separado de lo demás, ¿no? Por ejemplo, que este estuviese modelado así, aparte. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo que animar, agarro el pivote y, y que lo voy a sacar y lo muevo, ¿no? De atrás para adelante. Si la silla entera tiene que girar, independiente de esto de abajo, es más cómodo, ¿no? Es más funcional, es más fácil de seleccionar para hacer UVs. Eh, Ponte tú que la silla tenga que tener acá UVs, pero no en estas zonas de aquí, porque es un plástico negro. Solamente esto y la textura. Es más fácil también seleccionar una parte y no la otra. Entonces, cuando los objetos son complejos, hay que ver un poco cómo son en realidad. Un mueble, en definitiva, no es como está aquí, po, ¿cierto? Un mueble es como una tabla gran, larga, pero que lleva puras tablitas cortas, ¿cierto? Entonces, es más fácil modelarlo incluso, porque son puros cubos prácticamente. Acá, con el afán de dejarlo todo junto, se llena de divisiones. Pero cuando uno le haga el smooth queden las partes medias definidas. ¿Entiendes, Lucas? Hay que tener ese criterio para poder ir haciendo las cosas, ¿no? No todas las cosas son un solo objeto, ¿eh? El velador, en definitiva, es acá un cubo nomás, con otro cubo encima que está atornillado, ¿verdad? Por eso cuando hicimos el Lego, nosotros modelamos una pieza del Lego así con un extremo cuidado de que quedara bien soldada y todo, porque no porque hay los elementos en su mayoría son elementos que ya por sí solos tienen su complejidad.
Pero el Lego era una pieza que conformaba otra cosa mayor. Entonces acá es lo mismo, ¿no? Una silla se compone de varias partes y es bueno modelarlas como... Es más fácil para todo, para modelar y después para todos los procesos que vienen después. El cubrecama hay una parte que hay una opción que se llama enclosed, ¿no? Por ejemplo, voy a correr esta. Y este va a ser el cubrecama. Supongamos que este es el cubrecama. Lo voy a hacer un poquito más grande para que caiga encima de este elemento que va a ser la colisión. Y lo voy a dividir también más. Va a ser un smooth. Le borré historial, ¿ya? Lo que, lo que yo voy a hacer acá es transformar un poco este objeto en un objeto dinámico. Y acá puedo ir a efectos y hacer que este elemento se comporte como una tela. Entonces lo tomo y le pongo aquí enclosed. Create enclosed con el objeto seleccionado. Y a esta cama le voy a poner Create Passive Collider. Eso significa que esto que se va a comportar como tela va a colisionar con lo de abajo. Y ahí lo dejo caer. Y, y aquí dependiendo de las divisiones, esto puede ser, no tiene propiedades, ya puede ser muy rígido o no. Entonces, vamos a probar opciones. ¿Ya? Primero que todo queda muy corto. Así que lo voy a escalar más. Le voy a hacer una nueva división. Mesh Smooth. Para que se tuerza bien, doble bien, lo voy a hacer. Incluso lo podría triangulizar. Como va a tener hartos pliegues, aquí voy a poner triangulate. Y acá voy a hacer una colisión, pero no le voy a poner el respaldo a la colisión, porque voy a hacer una control D de esto, ¿ya? Una copia, y lo voy a sacar este respaldo porque me va a molestar. ¿Ya? Entonces, a este objeto le voy a poner colisión. Colisión. ¿Bien? Bueno, tengo la tela, la voy a dejar caer desde más arriba. Es importante que no tenga escalas así como tan diferentes, así que lo voy a hacer, lo voy a borrar el historial y además lo voy a hacer un freeze transformation que resetea, por así decirlo, las transformaciones. ¿Ya? Entonces, para poder ver esta dinámica, yo debería tener acá la opción de ver todo lo que pasa acá, donde está como ese niñito corriendo, en esta, aquí en este modo que se llama Play Every Frame. ¿Ya? Es más fácil para ver en el visor cuando se van calculando cosas. Y hacerlo de delante, ¿no? Ir a Effects, poner Create Enclosed. Y al que le había puesto colisión, también lo voy a dividir para que tenga hartos vértices. Mesh, Smooth. Lo voy a borrar historial y le voy a... Después lo voy a borrar ese, ¿eh? No hay problema. Y lo voy a hacer un Freeze Transformer. Ese lo voy a este lo voy a definir como un collider, ¿cierto?
Entonces en FX, en Cloud, le digo crear Puzzle Collider. Y ahí este objeto se comporta como una tela, ¿no? Un poquito más, ¿cómo decirlo? Ahora que está triangulizada, como que se dobla más, ¿ya? Un poquito más, se pliega más. Eh, bueno, a este cobertor lo voy a doblar un poco. Lo voy a hacer, voy a hacer que vaya como torcido acá. Lo voy a doblar. Voy a hacer ahí que vaya como medio torcido. A ver. De nuevo, crear enclot. Y en la colisión le voy a poner crear Puzzle Collider. Bien. Y se acomoda ahí a la cama, ¿no? Al soporte. ¿Cómo, cómo dijiste? Aquí, ¿realista? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con realista? No me acuerdo cuál era la pregunta. Bueno, sí, pues, porque la idea es que no parezca como una tela, ¿no? Entonces, uno lo quiero dejar que se acomode bien, se empieza a resbalar, ¿no? Eh, Así que aquí vamos a hacer algunas cosas. Por ejemplo, aquí se me quedó un icono que dice que es como, si yo lo selecciono me van a aparecer como configuraciones, ¿ya? Por ejemplo, el núcleo significa aquí puedo definir la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Entre otras cosas, como la escala, ¿no? En este caso no le cuesta calcular, es una escala que está acorde a como el tamaño de la escena. Si uno la va haciendo más baja, la escala, fíjate cómo esto se empieza a caer como con mayor fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque los objetos son como proporcional a otro espacio. Entonces, bueno, la escala viene en 1, si uno la pone más alta también va a ser cada vez más como se va a tardar más tiempo, ¿cierto? En la distancia que se demora en caer, pero puede servir para que se acomode mejor. Yo le voy a dar más frames a la línea de tiempo, le voy a poner unos 500, ¿ya? Para que caiga y se vaya acomodando, ¿cierto? Y yo tenga más tiempo para ver la reacción final. Ok, entonces ahí, hasta que se termine de acomodar, ¿ya? Hay otras cosas
que tienen que ver con también las iteraciones, la calidad que se puede definir aquí en el núcleo. Por ejemplo, los pasos son como el sample de las luces, ¿no? Mayor tiempo en definir la colisión de cada uno de los vértices que componen la superficie, ¿cierto? Y me va a dar mayor definición como en los pliegues. Y hay otras cosas que también ayudan a definir como la calidad de la tela, por ejemplo, en el Enclot, a ver, este lo voy a bajar porque se está demorando, lo voy a dejar en 2 nomás. Bien. Acá, por ejemplo, en el Enclot, uno puede ver cosas como, ahí tengo las colisiones, y aquí veo la distancia de las colisiones. Por ejemplo, me dice si yo pongo acá collision thickness, me muestra cuál sería como el grosor de este elemento, ¿cierto? Por ejemplo, el grosor de este con este, supongamos que es un cobertor como más inflado, ¿ya? Acá lo voy a poner mayor, en thickness lo voy a ir subiendo. Y si tú ves, la colisión ya no se produce entre cada uno de los planos, sino que eso se engrosa. Van a chocar unos con otros y eso con el fondo. Y va a haber un grosor, una separación. Lo puedo ocultar, pero eso me sirve para regular, ¿cierto?, la distancia. ¿Bien? Hay otros parámetros que tienen que ver con el stiffness. Me ayuda a que esto se pegue más. Y la fricción a que rebote menos. Por ejemplo, si yo pongo la fricción en -1 y el stiffness le doy más, la tela no se va a rebalar tanto. ¿Te fijas que ya no se mueve la tela? ¿Ya no se resbala para abajo? Eso lo hace el stiffness, porque como que se pega un poco más. Y ahora la tela tiene que tener sus propiedades. Por ejemplo, aquí en las propiedades nosotros tenemos la opción de definir, por ejemplo, la rigidez y otras cosas. Eh, si yo bajo la resistencia al stretch, esto se va a estirar, se va a transformar como en un chicle. No es eso lo que quiero. Lo que yo quiero es que sea un poquitito más fácil de doblar, menos rígido, ¿no? O sea, por ejemplo, el bend resistance yo lo dejaría en 0. Para que sea un poco más fácil de que se tuerza. Y también el peso del objeto que sea como mayor. No, el bend resistance debería estar mayor, entonces. Ahí se dobla más. Ahí sí.
Le podríamos dar entonces a la masa, por ejemplo, mayor valor. Bien. Y entonces la escala no es suficiente. Esto lo veíamos en el núcleo, ¿cierto? La escala. Vamos a poner en los 5. Se está doblando. Bueno, ¿me entiendes? ¿Se entiende un poco cómo funciona esto? Ahí la escala está funcionando mejor. Va a ser unos 8. Un poquito más intenso. Eh, pero la tela le voy a dar más, menos grosor en el stiffness. Y que la autocolisión también sea más baja. Para que no quede tan, no se, no quede como tan duro. Y eso, así fue como que funciona este, ¿no? Bien. Una vez que tú lo definas, entonces, eh, bueno, aquí vamos a ver cuánto es que se corta, ¿no? Uno puede hacer una copia de esto, control D. Tengo una copia, eso ya está fuera de la colisión. Así quedó el modelo, ¿ya? Eh, y, y nada, pues y lo otro lo puede borrar, ¿no? Las otras cosas las puede borrar. Ahí está el cubrecado. Ese original lo borro, el que había duplicado para la colisión, el núcleo, todo eso, lo borro. Aquí quedó mi modelo, y aquí puedo definir yo, bueno, qué es lo que voy a cortar y ya empezar a editarlo.
Pongamos que quieres borrar parte de acá, de esto. A lo mejor ni siquiera lo quieres borrar, lo quieres editar o arreglar, ¿no? Sí está un poquitito grande. ¿Ok? Lo puedes extruir después hacia el interior para que quede con doble borde. La punta de acá, voy a mover el pivote. Está como muy grandota, así que lo voy a escalar. Bueno, ahí tienes tú la opción para ir editando, ¿no? Ya todo lo demás es pega de reacomodar cosas. Bien. Eh, ahí estamos. Creo que ese era el último de las dudas que había, ¿o no? ¿Alguien más subió algún trabajo? ¿Aquí? ¿En ejercicios? ¿También o no? ¿Con lo de la cama? ¿El cubrecama, Joaquín? Ah, qué bueno. Sí, pues tú estás haciendo un dormitorio también. Eh, bien, vamos a ver.
A propósito, todo se está grabando, ¿no? Que delante como se cortó, parece que sí. Ya, qué bueno. Eh, Francisco, ¿cómo te ha ido Francisco con esto? Ah, está bueno, mira, me pusiste un mapa. Mira la madera de los barriles, está bueno, ¿eh? ¿Lo pillaste? ¿Lo hiciste tú? La textura queda media rara. ¿Dónde queda media rara? A ver. ¿Acá? Mm, queda como... Sí, mira. Vamos a ver una cosa. Eh, ¿Cuál es el lado más iluminado del... Aquí afuera, me parece, ¿no? Donde están todas las luces. Claro, si lo hacemos... Espérame, déjame poner un domo, ya, mejor. Eh, si lo hacemos un render con el objeto así suave, voy a poner aquí en Arnold, voy a poner las divisiones activas. Eh, voy a tener... Déjame ver si se ve efectivamente en el render lo que se ve en el visor. Ah, espérame, voy a exportar como FBX esto. Sombra. Lo exporté como FX porque ahí conserva el material, ¿ya? Si lo hubiese exportado como OBJ, no conserva el material. Qué raro esto, no me deja hacer, no me deja hacer render. ¿A ti te pasa?
Parece que se llama Mario Maya. Vamos a darle una segunda oportunidad. Es que cuando hay un motor de render que hace conflictos con el Arnold, el V-Ray, que es uno que estoy ocupando ahora para un trabajo. Y posiblemente me desconfigure. A ver, voy a crear una esfera. A ver, en este. Mm, ok, ahí sí. Voy a importar FBX. Entonces, lo que quería ver era que si le ponía la subdivisión acá, iba a pasar lo mismo. Subdivisión, Clark, Clark. Sí. Y specular, cero. Y bueno, en esta parte donde te pasa acá es por las divisiones que tiene del V, ¿no? Ahí. Eh, entonces, acá lo que debería pasar es que eh, no, cuando yo tengo que subdividir no se estire tanto. Así que, primero que todo voy a hacer una subdivisión real de la geometría. Voy a hacer un smooth a esto porque está como muy low poly. ¿Ya? Cuando es muy low poly deberían estar los V más juntos, pero aquí hay una torsión. Así que primero que todo lo voy a hacer un smooth a la malla. ¿Ya? Eh, y aquí lo voy a hacer un unfold a todo esto.
para que se separen mejor. Entonces, si ahora le hago un suavizado, esto ya no queda tan raro, ¿no? Aquí al menos, queda más continuo en esa parte. ¿Se alcanza a ver o no? Es súper gris. Pero ¿se alcanza a ver la continuidad aquí, en esa parte de ahí? ¿Y en esta de acá? Bueno, la falta de divisiones ahí te generaba un problema, ¿no? Ahora el problema va a estar acá, pero ese lo solucionamos cambiando el split. Ah, por ejemplo, ahí, aquí ya es continuo y ahí también. Acá sigue siendo extraña esta zona, pero lo que vamos a hacer es hacer un split aquí en una parte donde hay más divisiones, por así decirlo, donde los vértices están más cerca. Yo haría el split, en vez de hacerlo ahí, acá. Ahí la división, ¿no? Entonces, en este pedazo, lo que voy a hacer es move and sew. Lo que hice fue arrastrar la, lo que había quedado como suelto. De nuevo voy a tomar los Vs, voy a hacer Modify and Fold, para que se estire bien. Estas partes que están como cortadas aquí también, los voy a unir. Y eso. Entonces, por ejemplo, si ahora hago 3 a esto, eso de continuo. Son importantes las divisiones en los objetos. Y dónde se define el corte del V también. Pero ahí funciona mucho mejor. Entonces, haz un smooth al gorro y haz un unfold nuevamente los Vs para que no se estiren tanto, ¿cierto? Los componentes cuando uno lo trata de suavizar. ¿Ok? Bueno, y esta podría ser cualquier textura, podría ser más un cuero o algo. El problema era que se estiraban en los Vs. Si tú haces, por ejemplo, ropa y los bordes y haces justo los V en los bordes, generalmente pasa ese problema, ¿no? Que se ve como estirado la textura en algunas partes donde debería estar como lisa. Y es porque a veces faltan divisiones en la geometría o porque se hacen los cortes del V como justo en el límite, hay que tratar de hacerlo un poquito más adentro y así, o donde hay más vértices juntos. Así se evita que se estire. Eh, pero ahí con esos datos ya puedes ver que la textura se puede proyectar bien sobre el modelo. Ok. Me parece que lo que no me hacía el render era porque estaba ocupando un Maya que no tenía este Arnold, tenía un Arnold antiguo. Tú estás ocupando el 2020, ¿no? 2021, el 2018, qué raro lo que pasó. Pero bueno, debe ser por el V-Ray que me da conflicto, porque estoy ocupando para otro proyecto
Otro motor de render, no el ARM. Bien. ¿Más dudas? Quedó claro lo de las notas, ¿cierto? Al principio. Vamos a tener entonces el 29 como una fecha de entrega. Ahí la otra semana les voy a mostrar un poco cómo configurar la escena para que se pueda sacar un render grande, de otro tamaño, eh, para ver bien cómo es la entrega en definitiva. Pero las notas van a ser esas, tres, ¿ya? Modelado, materiales e iluminación.